estaba esa hermana que era de Estados Unidos y había escuela y las muchachas aún aquí no me recuerdo el nombre del lugar, de ahí iban al rancho a estudiar y del Progreso también a estudiar. Y así se reunían todas porque era muy especial el colegio. Hoy nos encontramos en el hogar de nuestra hermana, pastora y profesora Hortensia Olivia Portillo, viuda de Sosa. Para nosotros es una bendición junto al equipo de Amigos TV conocer grandes historias que permanecerán para bendición de estas generaciones y de futuras generaciones, porque a través de estos grandes testimonios y de esta historia hermosa, creo que muchos podemos ser inspirados en la actualidad. Hoy nos encontramos acá con hermana Meli. Hermana Meli, quien es hija de nuestra hermana Hortensia. Queremos en esta oportunidad que nuestra hermana pues nos pueda contar esa hermosa historia de hermana Hortensia. Ya hermana Hortensia nos irá contando durante el programa algunos episodios importantes de su vida que están en su corazón y en su memoria. Queremos en primer lugar conocer de dónde viene hermana Hortensia. Mi mamá nació en el rancho Progreso, San Agustín, Acazahuastlán, el Progreso. Ella nació un 30 de noviembre de 1926 y era la fecha en que se estaba inaugurando el puente Orellana. Dice que le dan bombas y todo cuando mi mamá vino al mundo. Así, era fiesta. Y hace como algunos años ese puente desapareció. Ya no existe, pero ahí está todavía. Tablas ya no tiene, pero la estructura sí. Miren qué bonita la historia, iniciando desde el nacimiento de hermana Hortensia. ¿Cómo es que hermana Hortensia viene y conoce a Jesucristo, entra a esa carrera de la vida cristiana? A los 12 años y medio, ella fue invitada a la iglesia presbiteriana, se llama el Divino Redentor allá en el rancho, y ella buscó al Señor con todo el corazón. Ella no vivía con sus papás, sino que vivía con su abuelita y su tía. Y la tía no le gustaba que ella fuera a la iglesia y le decía, ahí no hay cosas buenas. Entonces ella siempre tuvo oposición en su casa y ella quería contarles a ella las buenas nuevas, pero ellas no dejaban. Fue una lucha desde su pequeña edad, desde que ella inició su vida cristiana, porque sus familiares pues no coincidían con su fe. Ahora nuestra hermana, desde que ingresó, desde que aceptó a Cristo, ella empezó a servir a Dios dentro de la iglesia presbiteriana. Sí, gracias a Dios, las misioneras presbiterianas la instruyeron, dándole conocimientos de cómo tratar con niños, dándole instrucción de la escuela bíblica de vacaciones, y así fue como ella se fue desarrollando ahí. Y más tarde también trabajó en el colegio La Cooperación ahí en el rancho, así que ahí empezó ella su carrera magisterial, ¿verdad? Muy pequeña la inició. Miren qué bonita historia, cómo hermana Hortensia desde su juventud ha servido a Dios y también ha servido a la humanidad, porque adelantándome una pincelada, pues aquí en Chiquimula también es conocida por la academia también de mecanografía. Entonces hay huella, y eso qué importante es, mis estimados televidentes, cuando nosotros
vayamos al lugar que vayamos, siempre dejemos una huella positiva marcada. Hermana Hortensia, aún estando en el rancho, ella empieza a ser llamada por el Señor. Vamos a conocer un poquito de esa parte de la historia, hermana Hortensia. Mi mamá tenía el deseo de servir al Señor, pero en la iglesia presbiteriana no le dan a la mujer el derecho de ser pastora. Entonces ella, averiguando, allá la querían mandar a San Felipe Retaluleu a estudiar para pastora, pero como esposa de pastor, y ella no quería ser solo esposa de pastor. Pastora. Entonces ella por eso averiguó que 2 hermanas de la misma iglesia donde ella asistía, doña Lolita Terraza de Martínez y doña Rosita Terraza de Estrada, estaban estudiando aquí en Chiquimula, y así fue como ella pudo tener noticias, y las misioneras de allá de la iglesia presbiteriana con gusto le dieron cartas de recomendación para venir aquí a Chiquimula. Miren qué bonito, qué interesante saber cómo Dios está moviendo una pieza importante para su obra, desde una iglesia presbiteriana, cristiana evangélica presbiteriana. Pues conocerán la historia. Hermana Amelia ha contado mucha historia en Amigos TV, y pues hemos sabido que la iglesia presbiteriana fue la primera iglesia evangélica que ingresó a Guatemala, pero nuestra hermana, por prepararse para ser sierva del Señor, pastora, viene a Berea, que en ese entonces era llamado Colegio Bíblico Berea. Interesante. Bueno, eso sucede en el año 1947. Si no estoy mal, un año después de que Miss Ruth... En ese año murió Miss Ruth en marzo. Miren qué coincidencia, ¿no? Qué especial, cómo Dios también empieza a levantar una sierva de Él. Amén. Amén. Dios tiene planes perfectos, estimados hermanos, y eso nosotros lo debemos reconocer toda la vida, que Dios mueve las piezas como Él quiere y como Él desea usar a sus siervos. Luego, nuestra hermana tiene mucho que ver en Iglesia Amigos el Tabernáculo, el liderazgo que ella, no solo a nivel local, porque nuestra hermana fue reconocida a nivel nacional en su liderazgo desde jovencita. Cuéntenos, hermana. Pues desde que vino empezó a trabajar con jóvenes, y la primera actividad fuerte que tuvieron fue allá en Quiriguá, en unas conferencias juveniles muy preciosas, que es donde hubo derramamiento del Espíritu Santo, y ahí estuvo mi mamá como secretaria del Congreso, ¿verdad? De la directiva del Congreso. De la directiva, ajá. Del Congreso de Embajadores, amigos. Amén. De los jóvenes. Vean qué importante, aquí hay historia, aquí hay parte importante de la historia de los jóvenes a nivel nacional, y una cosa que se recalca bastante es que en esas conferencias juveniles hubo un avivamiento especial. Amén. Eso es siempre para glorificar al Señor, involucrada en lo que es la directiva de jóvenes. También hablando en el tabernáculo, ella sirvió mucho también. Le daba clase a los niños, a los adolescentes, a las señoritas. Antes se dividían señoritas y jóvenes, no estaban juntos. Entonces le daba a los señoritas y a los adultos. Sirvió de maestra de muchas maneras, como tesorera de la iglesia también fue, y también como de la Unión Femenil a nivel general. A nivel nacional. Ajá, también. A nivel nacional. Y de las que hacían la revista Mensajeras del Rey también. También fue parte de esas publicaciones a nivel nacional. Qué importante, nosotros estamos conociendo la historia real de primera mano, ¿verdad? De nuestra hermana Hortensia.
Portillo, viuda de Sosa, quien pues es reconocida como hermana en Cristo, profesora, pastora y pues con un liderazgo a nivel nacional. Ahora hablamos un poquito acerca de que nuestra hermana llegó el momento en que cumplió lo que dice Génesis. Aquí no era bueno que la mujer estuviera sola. ¿Cómo inicia esa historia con hermano Gonzalo Sosa? Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, tierno, amante y compasivo, siempre en tu ser. Como tú eres, ven a mi alma en tu poder, ven en tu gloria y en tu dulzura, tu semejanza, hazme tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dulce amante, perdonador, plácido cuando vengan reproches, listo a sufrir. Como tú eres, ven a mi alma en tu poder, ven en tu gloria y en tu dulzura, tu semejanza, hazme tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso a tu voluntad. Niégome los tesoros del mundo para servir en santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, ven a mi alma en tu poder, ven en tu gloria y en tu dulzura, tu semejanza, hazme tener. Mientras te pido, limpia mi alma, lléname con tu espíritu ya. Hazme un templo bello y puro, que totalmente tuyo será.
ven a mi alma en tu poder, ven en tu gloria y en tu dulzura, tu semejanza más me tener. No había un hermano llamado Gonzalo. Gonzalo, él era mi. Ah, sí. Ajá. Trabajaron juntos cuidando los internados. Sí, es cierto. Él cuidaba a los varones. Ajá. Sí, había. Estaba los varones vivían en un lado Ujú. y las mujeres en el otro lado. Y en las horas de trabajo se juntaban. Se ¿no? juntaban. Sí, pues. Ajá. Mi mamá era muy seria y mi papá no era serio. Entonces mi mamá nunca le hubiera hecho caso a mi papá si no hubiera sido porque el Señor quiso, ¿verdad? Entonces ellos estudiaban, juntos iban a estudiar a unas clases que daba un profesor de aquí de Chiquimula, Ernesto Lara. Entonces ellos iban a tomar esa clase de matemáticas y así fue como empecé, porque los dos trabajaban como inspectores del colegio amigos, entonces ellos querían estudiar más. Así es como ellos empezaron su noviazgo y un tiempo después se casaron, pero ya habían egresado los dos de Berea. Ah, ya eran pastores Ya, graduados. ya. Amén. Una pareja graduada en el Seminario Teológico Amigos Berea. En ese entonces, Colegio Amigos Berea. Bueno, aquí hay bastante historia. Conozcamos un poco acerca de la descendencia de hermana Hortensia y hermano Gonzalo. Pues Dios les dio 3 hijos. Amén. Yo soy la primera. Mi nombre es Lidia Melinda. Yoli es la segunda, Yolanda Araceli, y mi hermano es el tercero, Amílcar Otoniel. Ellos procuraron ponernos nombres con significado. Entonces por eso me pusieron Lidia Melinda a mí, porque era la primera mujer cristiana en Europa, y Melinda era una misionera en México. Entonces, y Amílcar porque nació el 30 de junio, el día del ejército, entonces le puso el nombre de 2 generales, Otoniel y Amílcar de la Barca. Entonces por eso es que ese es el nombre con significado. Entonces él es del ejército de Dios. Amén. Y a Yoli les gustó ese nombre, Yolanda Araceli. Mi mamá allá en el rancho tenía una amiga que se llamaba Araceli, entonces Como quiso, parte de seguir quiso la historia. poner. Y después de eso, pues Dios nos permitió a Amílcar y a mí casarnos, ¿verdad? Entonces también Aide Lorena es la esposa de Amílcar y Sergio Antonio es mi esposo. Y mi mamá y mi papá tuvieron unos nietos. Son 5 y mi papá todavía los conoció, ¿verdad? Amén. El primero se llama igual que Amílcar Otoniel. El segundo se llama Kenny Oscar Gonzalo. Y la tercera se llama Lisette Eunice. Y Chito, o Amílcar, el hijo de Amílcar, se casó con Ivonne y tienen 2 niños. Son Noah Alexander y Rebeca Ariel.
y mi hijo, Sergio Emán. Así que damos gracias a Dios por esa descendencia que Dios les dio a mis papás. Amén. No Y- somos muchos, pero procuramos que esa unidad familiar esté siempre, ¿verdad? Porque aquí somos 4 nada más en Guatemala y en los Estados Unidos son como 7. Ya hay más que aquí. Sí. Bueno, qué bonito es también conocer la historia de la familia, cómo la familia va creciendo, pero aquí hay que remarcar un punto importante. Hermano Amílcar, bueno, empezando con la mayor, para que no se me vaya a enojar, hermana Meli, hermana Yoli y hermano Amílcar, los 3 son siervos del Señor. Los 3 somos egresados de Berea. Y Lorena y Sergio también También, o egresados sea de que Berea. en la familia hay Mi una papá y mi riqueza. mamá también. Amén. A Dios, aquí sí que tenía un plan maravilloso, porque de esta, pongamos así, pequeña familia, hablando de número, tenía mucho que hacer, mucho que ensanchar el evangelio. Y vemos que hermana Hortensia, su esposo, pastores, sus 3 hijos pastores. Y bueno, y esto continúa, ¿verdad? Porque los Amén. nietos también sirven en la obra del Sí, Señor. el Kenny está estudiando y la nena, le decimos Sí. a Lisette Eunice, también estudia. Y el trabajo de los 3 es trabajando con personas, porque son trabajadores sociales. Amén. Qué importante ver cómo podemos nosotros también formar generaciones con gran influencia para este mundo que necesita personas correctas, pero sobre todo personas temerosas del Señor. Y así vemos cómo va creciendo la familia Sosa, Portillo, Cervantes y Sosa Ramírez. Ramírez. Vean cómo todos sirviendo al Señor. Ahora, volviendo un poco al ministerio de hermana Hortensia junto con hermano Gonzalo, cómo ellos también vienen y sirven aquí ya en lo que es el colegio. Ya hablamos de ser fundadores de algunas carreras. ¿Cómo avanza esa parte? Mi papá y mi mamá, después de haber estado allá en el rancho, los llaman de Berea. Les dijeron, ¿dónde quieren trabajar? ¿En Berea o en el Colegio Amigos? Ellos se habían ido aquí Ya graduados. trabajando en el Colegio Amigos. Entonces se fueron, ¿dónde quieren trabajar? Y ellos sintieron la necesidad de llegar a Berea. Así que ellos fueron maestros en Berea. Amén. Desde que los llamaron en el 1954 y dejaron de trabajar en 1967. Después de eso, mi papá pasó a ser maestro de extensión de Berea, siempre trabajando con Berea, pero ya saliendo de aquí. Y más tarde, ellos fueron llamados como mi mamá del comité del Colegio Amigos. Y era fue un tiempo muy difícil porque los misioneros querían que se cerrara el colegio, que ya no hubiera colegio porque ya había cumplido su misión, digamos, eso decían, y que por eso ya que no existiera el colegio. Pero mi mamá se lo tomó muy personal y dice que ella sintió que Dios le decía, remite mi causa. Y ella lo llevó a Junta Anual, y en Junta Anual los pastores apoyaron que el Colegio Amigos siguiera, y así es como está hasta la fecha. Amén. Porque si no se hubiera cerrado en ese tiempo. Y ahora tenemos un colegio centenario que muchas veces desconocemos esos momentos difíciles que se han vivido, ¿verdad? Para que el colegio perdure, para que el colegio prevalezca hasta este día. Pero gracias a Dios por los siervos que en la trayectoria de estos 100 y algo años, no tengo bien el dato ahorita,
han servido para que el colegio permanezca y sea un colegio firme y fuerte de mucha influencia para nuestra amada Chiquimula y todo el Oriente. Reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Porque han venido a estudiar de El Salvador, Honduras, Amén. y de aquí de Guatemala. Ahora hablando ya de las iglesias donde nuestros hermanos, hermano Hortensia, hermano Gonzalo, estuvieron pastoreando. Cuéntenos, hermana Meli, ¿cómo ha sido ese recorrido de nuestros hermanos en las iglesias? Pues Dios no les dio muchos pastorados, solo les dio pocos, pero lo hicieron con mucho gusto ellos. En la primera iglesia a la cual fueron a servir fue la iglesia presbiteriana El Divino Redentor al Rancho. Y eso fue en el 54 cuando hubo una guerra civil aquí en Guatemala. Y después de eso se vinieron para acá, sirvieron como maestros de Berea. Y en ese lapso también fueron pastores en Morales y Zabal. Más tarde llegaron a la iglesia Amigos Central allá en Zacapa. Y por último aquí en el Tabernáculo. Hablando un poquito de la iglesia Amigos de Zacapa Centro, ¿hubo algo especial que ellos fueron los fundadores que organizaron algo ahí en Zacapa? Cuéntenos un poquito. Es que porque mi mamá era presbiteriana, tenía amigos allá en la iglesia presbiteriana. Y hermano Samuel era amigo, había sido de la juventud de los presbiterianos, ¿verdad? Cuando mi mamá estaba allá. Y él era el organizador de los Ictus, y así es como vino varias veces a dar como una apertura a Ictus. Y entonces todos los que quisieran pertenecer a la legión, ya sea legionarios, no, solo guías, consejeros. Entonces la iglesia entera recibió esa capacitación. Qué importante. Y entonces por eso hermano Isaías Estrada y doña Carmencita también, porque eran parte de la iglesia. Amén. Y así fue como se fundó la primera Legión Ictus de la Iglesia Nacional Amigos allá en Zacapa. Amén, qué bonito, aquí hay historia para jóvenes, historia para Ictus. Luego de estar en Zacapa, vienen al ministerio en el Tabernáculo, que pasa algo similar. Entonces aquí no había legión, solamente tenía la Iglesia Embajadores Amigos. Entonces, pero no pertenecían a la Iglesia Nacional. Así es como en el Tabernáculo también ellos organizan. Mi mamá con gran paciencia, porque yo la admiro. Nosotros éramos jóvenes y ella ya estaba grande y no importaba. Se organizó con todos los hijos de don Marcos Pastor García, con los hijos de hermana Chepa Hernández y con los hijos de hermano Tono Hernández. Y otra juventud, por ejemplo, Tabito y Eduardo Pais Aranda. Entonces ellos, Belkis y su hermano Jacobo, y así. Y nos fuimos a acampar allá al Monte de los Olivos en un tiempo bien difícil. Y mi mamá velando el sueño de todos. Y le ayudó mucho Jacobo, el hermano de Belkis, porque todas las noches pasaron en la hoguera para que ningún animal se acercara para hacernos daño. Así que es de admirar esa entrega de mi mamá. Amén. Qué interesante conocer todo esto, cómo inician los ministerios, cómo Dios usa sus medios tan importantes y cómo es importante empezar todo correctamente para que los ministerios permanezcan. Hasta el día de hoy, Ictus permanece Gloria en a el Dios, Tabernáculo, amén. Amigos en Chiquimula. Y es una bendición saber quiénes estuvieron de abrir esa brecha, porque antes era como más difícil que las iglesias comprendieran de dónde venía Ictus, por qué venir y abrazar un ministerio como estos. Luego hablemos un poco de ese arduo trabajo como jóvenes.
en el año 1972. Yo lo considero como parte de los avivamientos, porque para que se mueva gente de esta forma, solo tiene que ser movidos por el Espíritu Santo en el año 1972. Porque ellos eran los pastores de la iglesia. Entonces mi mamá pensó, vamos a ir a visitar a todas las iglesias cercanas aquí. Y nos invitó a nosotros y nosotros éramos materia dispuesta. Lo que no conté es que allá en Zacapa, Yoli y yo íbamos de casa en casa ensayando a los niños que querían participar en el Día de la Madre, Día de la Biblia, Navidad y todo. Así es como nosotros lográbamos que los niños participaran. En las casas. En las casas, porque no llegaban a la iglesia a ensayar. Entonces, digamos, ese deseo de servicio, desde ella nos lo formó a nosotros y sin duda por eso es que deseamos hacer siempre lo mismo. Amén. Entonces, sí, y así fue como nosotros empezamos. Yo de 10 años empecé a dar clases de niños allá en los planes de San Juan Ermita con hermana Rosita Miranda. Ella me llevaba, ella le dijo a mi mamá que me prestara y así empecé yo allá a dar clases de niños y para mí era una experiencia preciosa compartir la palabra de Dios, porque mi mamá desde que nacimos nos hizo una Biblia con todos los que allá en la iglesia presbiteriana abundaban, ¿verdad? Los cuadros bíblicos. Entonces ella tenía cuadros bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. Hizo un álbum para nosotros. No habían Biblias de niños para niños en ese tiempo. Y ella todas las noches nos contaba historias de la Biblia. Ella y mi papá, ellos se turnaban porque los dos estudiaban, les costaba bastante. Y ya con nosotros 3 se hicieron maestros ellos. Así que les costó bastante, pero lo lograron. Miren qué importante, y es una de las cosas que hace algunos años que estuve en el ministerio en el tabernáculo, reconocimos, incluso hicimos una publicación un domingo acerca de la importancia del culto familiar y el testimonio fue de la familia Sosa. Y creo que hay mucha riqueza acá. Recordemos que hermana Meli es experta en historia y hoy está contando quizá la historia que más tiene dentro de su corazón, que es la historia de su madrecita. A sus 96 años, pues hay un gran recorrido y está en la mente y en el corazón de hermana Meli. Hermana Meli, ya para ir concluyendo esta parte tan valiosa, tan importante, nos pudiera contar acerca de, porque todo tiene una historia, Ingeniero, Petapía, Pinalito, Puerta de la Montaña y ahora San Miguel. Cuéntenos cómo Dios usa a hermana Meli y que ahora esta labor evangelizadora ha sido trasladada a sus hijos también.
en su paz. Por sus beneficios y amante favor, su apoyo divino y fiel, y por su espíritu consolador, le alabo y adoro a él. Refugio del alma es mi redentor, me esconde en su albergue capaz. Mi vida sostiene en su mano de amor y me hace morar en su paz. Y me hace morar en su paz. Y cuando vestido de su brillantez, yo ascienda a Jesús a encontrar, como este del cielo, postrado a sus pies, al Salvador he de ensalzar. Refugio del alma es mi redentor, me esconde en su albergue capaz. Mi vida sostiene en su mano de amor y me hace morar en su paz. Y me hace morar en su Mi mamá era la maestra de Santa Bárbara y ella quería saber que los que salían de Santa Bárbara, para dónde se venían, porque todos decían yo estoy en Chiquimula, y no estaba en Chiquimula, ¿verdad? Entonces digo, ¿en dónde estarán estas personas? Y se interesó, por eso ella se interesó. Después de estar ahí en Santa Bárbara, Dios le permitió ser maestra en una escuela de la capital, ser directora. Ernestina Mena, viuda de Rey, se llamaba la escuela donde ella fue directora, y después volvió aquí a Chiquimula. Entonces ya ella se sentía que estaba bien aquí en Chiquimula, en la Tránsito Flores, como siendo maestra, ¿verdad? Entonces sí, pero no se le olvidaron los de Santa Bárbara. Así que ella decía dónde, y los encontró en el Ingeniero. Los mismos de Santa Bárbara, de la Puerta de la Montaña, del Pinalito, ellos eran los mismos de allá que se venían para el Ingeniero. Y ahí, así es como mi mamá le nació el deseo en el corazón de hablarles, porque allá en la montaña no había nada de evangelio. Entonces así empezó, y ya cuando formó la iglesia ahí, ya en el Ingeniero, con ese mismo grupo, ya podía hacer visitas a la Puerta de la Montaña, a San Miguel, con los mismos que eran hermanos, primos de allá de
de aquel territorio, digamos, ¿verdad? Donde nunca había habido evangelio. A la puerta, ¿verdad? De la puerta. Y luego ya se establecen en San Miguel. La puerta es Cuéntenos. más alta. Más lejos. Más lejos, más alto, digo yo. Ajá. Porque, También más alto porque es una montaña. y muy difícil el camino, Ujú. pura arenita, pura arenita. Y mi mamá con los hermanos del ingeniero iba a pie. Mi mamá tenía 76 años cuando empezó la obra allá ahí en esa montaña, Ujú. en la puerta de la montaña. Y fíjese que para que las pulgas no le picaran, dormía en el polletón. Qué historias. Y los zapatos, porque tanto caminar para arriba, pues para arriba, va uno para arriba y el zapato, los pies van bien Ujú, se acomodados descansan. en el zapato. Pero cuando viene para abajo, los zapatos ya mi mamá ya no podía dar paso y se le pusieron moradas las uñas porque era a pie que hacían ese recorrido de ida y de regreso. Entonces, para nosotros es parte de nuestra vida Amén. esas iglesias, ¿verdad? Amén. Porque mi mamá empezó ahí desde el 72 en el ingeniero y cuando tenía 76 años ahí en la puerta de la montaña. ¿Cuándo, hermana Hortensia, dejó de ir a San Miguel? Hace 2 años. Imagínense, estamos hablando de 94 años. Esto es una historia que para nosotros nos deja una enorme riqueza de conocimiento, de experiencia y de retos, porque es escaso ahora ver a personas de 94 años con un espíritu de joven sirviendo al Señor, llegando a lugares que quizás hasta a nosotros nos da como cansancio o pereza, tal vez de repente. Decimos muy lejos, que esos caminos mucha tierra, que no están bien arreglados, que no van vehículos adecuados. Cualquier cosa pudiéramos decir, pero de 94 años yendo a predicar a esta comunidad que se llama San Miguel. Y ahora, después de esos 94 años, después de hace 2 años, ya toman ustedes el ministerio. Yoli pensó, bueno, mi mamá ya no puede, yo lo voy a hacer para que mi mamá no se pusiera triste, ¿verdad? Entonces, por eso Yoli está sirviendo allá hace 3 años. Empezó allá a asistir y lo hace con gozo. Amén. Y la hermana Albita de Campos le ayuda. Y quiero contarle esto desde antes, ¿verdad? Hermano Rolando López, doña Mari, hermano Amado, ellos fueron alumnos de mi mamá aquí en Vereda. Ah, qué y de mi historia papá, tan bonita. Y de mi papá. Sí, miren que hay mucha historia acá y muchas cosas muy valiosas. En cuanto al tabernáculo, ¿hay alguna historia que está marcada ahí en el tabernáculo y que la podemos recordar como labor de mis hermanos? Fíjese que le voy a contar, cuando mis papás vinieron al tabernáculo, fue un caos. Había habido un caos o una crisis, porque los embajadores amigos se habían ido de la iglesia y entonces solo habían como 9 personas en el tabernáculo. Y entonces, mi papá, que tenía ese don de la visita, él visitaba y así fue como el tabernáculo otra vez volvió a ser una iglesia organizada, porque no había iglesia cuando ellos vinieron a ser pastor, así que mi papá fue como Bernabé. Amén. Escuché algo de el techo del tabernáculo. Es que yo he conocido poquitos pedacitos de la historia. Sí, ese año se llovía todo, porque ya era de teja el techo del tabernáculo. Se llovía, y si se llovía, lastimaba la madera del machimbre, que es tan preciosa del tabernáculo. Ya ¿verdad? estaba la madera. Ya en 1952
fue que se inauguró el tabernáculo así como está actualmente. Y eso fue en 1967, entonces era necesario cambiarlo. Y en el 72, digamos, ya traía esa coladera, ¿verdad? Ajá. Pero algunas hermanas se molestaron Por la teja. por que no iban a dejar oír el servicio de las gotas que iban a por la caer de lámina. la lluvia. Y mire, uno sí, otros no, ya cuando estaba organizada la iglesia, ¿verdad? Pero gloria a Dios se hizo eso. Ese gran trabajo, porque era un gran trabajo. Imagínense cuántos años estaba ese techo de teja, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que pues tiene algunas ventajas, otras desventajas, pero que da algunos problemas y renovar toda esa parte. Sí. Era un gran proyecto en esos tiempos, Sí. me imagino con mucha inversión, con mucho esfuerzo, pero que ahí está la historia, ahí están los cambios que ayudan para bien y que queda marcada la historia de las vidas de las personas, cómo Dios permite que también sean usados para levantar la iglesia, amigos, otra vez, la iglesia, amigos, central en Chiquimula. Amén. Yo quiero concluir dando gracias a Dios por la vida de hermana Hortensia, de hermano Gonzalo, y ahora por sus hijas y su hijo que están sirviendo al Señor, nuestras hermanas acá en Guatemala, llegando a las obras que hermana Hortensia trabajó, y también hermano Amílcar, siendo pastores allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Dar gracias a Dios porque Dios siempre usa las familias y pues la semilla que se siembra siempre se va a germinar y se va a cosechar. Sí, por eso de Sergio no deja de ir al ingeniero. Él no se siente bien si no va al ingeniero, porque ese es parte de mi vida. Amén. Porque desde que era joven, él era el chofer de nosotros. Cuando mi mamá nos llevaba a todas las aldeas, llegaba 222, él era el que llevaba. En ese tiempo tenía la iglesia, el tabernáculo, una camioneta que le decían la paloma, porque He era escuchado blanca. de la paloma. Entonces Sergio era el chofer y él nos llevaba. Y entonces para él el ingeniero es parte de su vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, hemos escuchado una gran historia, no por lo largo, porque hubiéramos querido ser más extensos, porque aquí hay muchas cosas que nosotros podemos aprender, son muy valiosas. Pero hemos escuchado de primera mano en labios de hermana Meli y de hermana Hortensia esa historia de siervos del Señor que siguen marcando nuestras vidas. Nos vamos a despedir, hermana Meli, Amén. aunque quisiéramos seguir, pero quizás va a haber otro espacio donde sigamos conociendo. Ahora va a haber que conocer la historia propia de hermana Meli con hermano Sergio. Entonces será un próximo programa donde estaremos hablando de Lo ello. que no dije que de mi mamá es que ella fue del comité que fundaron la Radio Cultural Amigos. Amén. Ajá, y eso es un gran esfuerzo de todo el tiempo. Y venía aquí una hermana de Zacapa, hermana Elba, y mi mamá hasta compró una mesa rodante para irle a servir. Miren, quizás si quisiéramos resumir, tuvieron que influir en el seminario Veré, en el colegio Amigos, en Radio Cultural Amigos, en la iglesia Amigos Central acá en Chiquimula, en la fundación del Ministerio Ictus, tanto en Zacapa como en Chiquimula, para que nosotros sepamos y tengamos retos de vida que donde estemos podemos brillar como hijos del Señor. Bueno, nos despedimos, hermana Meli, que Dios la bendiga por regalarnos al Ministerio Amigos TV una historia tan maravillosa. Hermana Hortensia, Dios la bendiga grandemente. Ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Cuando yo me fui hace 10 años para Huehuetenango, hermana Hortensia me decía, ¿ya lo pensó bien? Y me hizo como analizar las cosas, pero Dios nos mueve, así como los movió a ellos, nos movió por un tiempo a nosotros también para que la obra del Señor continúe hacia adelante. Amén. Hermana Mary, unas palabras finales a los televidentes. Estoy agradecida con Dios porque me permitió nacer en este lugar, ¿verdad? Amén. Y quiero contarles que esta casa, no nacimos aquí, nacimos en Belén.
porque mis papás eran maestros de Berea y Berea era donde es la radio ahora. En Belén de Judea. Entonces, Yoli y yo nacimos allá. Amílcar ya vino a nacer a Amén. esta casa porque una hermana de allá de Quesaltepec, que era la dueña de aquí, y le dijo, Gonzalo, yo me voy a ir para la capital y yo quiero que la casa le quede a usted. Y mi papá y mi mamá con gran esfuerzo pudieron pagar ese dinero que habían prestado. Era poquito para nosotros ahora, pero para ellos Era. significaba como 4 años de sueldo, y en Berea no les pagaban noviembre y diciembre, solo les pagaban 10 meses, entonces tenían que sobrevivir con esos 10 meses, todo lo demás. Pero ellos nos ayudaron tanto a amar al Señor que nosotros lo hacemos sin dinero. Amén, amén. Amén. Gracias a Dios por esa convicción y esperamos encontrarnos en una próxima historia. No son simples historias, son grandes historias que impactan nuestra vida. Nos vemos en una próxima.